24 horas, esta semana está llena de temas, tenemos cifras de desempleo, cifras de la CACEN, comenzó la convención constitucional, también el tema de las presidenciales, todo, obviamente lo político, convive estos meses más que nunca con lo económico, y para profundizar en todo lo que estamos planteando, ya estamos en contacto en esta mirada económica con José de Gregorio, expresidente del Banco Central, hoy economista decano de la Facultad de Negocios, de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Señor de Gregorio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Gusto estar contigo. A ver, ¿cómo ha visto los últimos números, señor de Gregorio, respecto al crecimiento de nuestra economía, que crece vigorosa, no así el empleo? Lo veíamos en los números tanto del INE, tanto de la encuesta que entrega, por ejemplo, David Bravo de la Universidad Católica. ¿Cómo están viendo ustedes esos números que crecen, o que uno crece y el otro más bien se pierde en empleo? Bueno, es algo que es propio de la situación que estamos viviendo. La economía se está recuperando con fuerza, pero el empleo no lo ha acompañado. Y hay un conjunto de factores. Primero pensemos la pandemia. La pandemia hace que mucha gente prefiera no salir, no arriesgarse. Existe, afortunadamente, también ayuda para que la gente no tenga que exponerse innecesariamente. Por lo tanto, estamos en una situación que yo diría, desde el punto de vista de empleo, con mucha incertidumbre de cómo viene, porque hay dos cosas. Una vez que solucionemos esto de la pandemia, que es más largo de lo que esperábamos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Una vez que se solucione, ¿vamos a volver a tener las mismas cifras de empleo? Yo creo que es complejo. Parece que no, ¿eh? Poder hacer alguna predicción, porque la economía ha cambiado muchísimo. Los sectores, ¿no es cierto?, donde hay más demanda de mano de obra, otros sectores que van a tener muchos problemas, muchos sectores de servicios que no van a volver a contratar. Por lo tanto, es un tema sin lugar a dudas preocupante. No tiene mucho que ver con la recuperación propia de la economía, que está con fuerza, sino que tiene que ver con una cosa mucho más profunda que está pasando en los mercados del trabajo en el mundo entero. Tiene que ver con temas más estructurales, José. El gobierno creó una comisión para recuperación del empleo durante la semana, incluso con 10 economistas, paritarios, viendo por qué no se han recuperado, por ejemplo, 1 millón de empleos. Estamos al mismo nivel quizás de tamaño de la economía, lo dijo Mario Marcel, quizás si nos comparamos con las semanas previas al estallido social, pero con 1 millón de trabajadores menos. Esto era lo que se venía conversando antes, quizás del estallido, en el año 2019, del recambio tecnológico, los nuevos trabajos. Esto se vino, ese proceso se aceleró quizás de 10 años en 1, 2, 3. Efectivamente, se aceleró muchísimo. Y eso es efectivamente lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Nosotros en los primeros 6 meses de la pandemia tuvimos que hacer una transformación que no estábamos acostumbrados. Ahora, esto tiene una parte positiva al lado de toda la tragedia, y es que el empleo que hay hoy día es muchísimo más productivo, porque si a mí me dicen estoy produciendo con 1 millón menos de personas lo mismo que antes de la pandemia, obviamente ha habido un importante aumento de la productividad que debiera ayudar a mayor crecimiento y a mayor demanda por Pero empleo. ¿cómo subimos al carro, José, a ese millón de personas que quedó abajo, que quedó en la vereda de alguna forma? Sí, algo que es importante, más allá de las políticas, de que el proceso de automatización y lo que se ha visto en el mundo, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que va mucho más avanzado que nosotros, es que estos procesos no generan desaparición de empleo, generan muchos cambios. Estados Unidos, antes de la pandemia, con todo el proceso de automatización y robotización que había tenido, Estados Unidos estaba con más empleo que nunca antes en su historia. Porque lo que ocurre es que con todos estos avances tecnológicos se crean nuevas actividades y se crean nuevas demandas por empleo. Lo importante es que nuestra economía tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esta demanda y de que esta mayor productividad se manifieste en nuevo empleo. Y por eso me parece muy importante mirar a la estructura del mercado laboral, a qué es lo que estamos enfrentando con una economía con mucho trabajo part-time, con eso se llama la gig economy, ¿no es cierto?, todo lo que significa los delivery y todos estos trabajos parciales por hora, o sea, cómo nosotros abordamos en el mercado laboral que no conocíamos antes. ¿Y cómo esto también se ensambla con discusiones que no solamente están en Chile, en otros países, José? Por ejemplo, en la jornada de 4x3. Recién hoy día se publicaban datos de la experiencia, por ejemplo, en Islandia, en otros países, que la experiencia no ha sido mala. Y esa discusión se instala ahora con estos trabajos más tecnologizados, con más part-time, con manejo un poquito más del día a día, del horario. ¿Cómo ve usted esa propuesta del 4x3? Incluso reducir la jornada de 45 a 38 horas. Claro, hay que tener mucho cuidado
Primero, yo creo que efectivamente vamos a vivir en un mundo en el cual el trabajo presencial en muchas actividades no va a ser tan indispensable. Y esto obviamente también tiene espacios de mejora de productividad. Mucha gente no va a tener necesidad de estar gastando tanto tiempo en empleo. Obviamente el contacto entre la gente es muy importante. Esto no significa que tú te vas a quedar toda tu vida trabajando part-time, pero probablemente ir menos días a la oficina, ir menos horas, lo que esto ayuda en términos de calidad de vida y en términos de productividad y de empleo me parece muy positivo. Ahora después hay otras discusiones, entonces, que tiene que ver una cosa, ¿qué se hace desde el punto de vista de la política pública y qué cosas permitimos nosotros y fomentamos desde la economía? Por ejemplo, el que haya más posibilidades de que la gente trabaje en sus casas, ¿no es cierto? Que no haya mucha restricción, todas estas... Hay problemas, ¿no es cierto?, uno escucha de regulaciones, si uno se queda trabajando en la casa, ¿cómo uno lo adapta a esto a los nuevos tiempos? Eso yo creo que es muy importante. Ahora, si tú me dices, lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado, o sea, si tú me dices, mira, ojalá si la gente hiciera el mismo trabajo en menos horas, yo creo que hay que ser cauteloso y hay que ir gradual en estas cosas, si uno realmente lo empieza a hacer. Sobre todo cuando estamos en un momento en el cual todavía no conocemos la estructura del mercado de trabajo que nos va a acompañar. Por lo tanto, podría ser apresurado. O sea, esto nosotros le sumamos propuestas bastante agresivas en materia de salario mínimo y todo esto que se va sumando. O sea, lo que nosotros queremos es que haya creación de buenos empleos, que haya empleos de calidad, que la economía crezca. Pero para eso primero tenemos que también tener una muy buena evaluación de hacia dónde estamos yendo. Y obviamente la recuperación fuerte de la economía con aumento de productividad es una noticia positiva. Sí, con cifras también que conocimos esta semana, José, alarmantes respecto al aumento de la pobreza extrema, de la pobreza en migración, de la pobreza también en mujeres jefas de hogar. También hay un foco importante porque el concepto, por lo menos estos últimos meses, ese concepto de la focalización en las políticas públicas, como que se había, entre comillas, satanizado y estamos en este IFE universal, súper necesario, pero ¿cómo volvemos a enfocarnos a ese segmento, al tema de la pobreza que para muchos se había dado casi como por hecho en los últimos 30 años con la caída sostenida de la pobreza? Bueno, es lamentable lo que ha ocurrido en materia de pobreza y distribución, no es sorprendente, es algo que uno espera que ocurra. Normalmente las recesiones son muy malas, en particular para los más pobres, por eso es importante tener una institucionalidad que mitigue el ciclo económico, ¿no es cierto? Nada podíamos hacer contra la pandemia. Por lo tanto, obviamente que es algo que es lamentable, pero era absolutamente esperable. Lo importante es cómo nos recuperamos. Lo importante es cómo esas mujeres que se quedaron sin trabajar vuelven a la fuerza de trabajo, vuelven a conseguir empleo y ojalá sean empleos mejores. El gran problema que hemos tenido nosotros es una caída de empleo, una caída de ingresos laborales importante y en particular esta se focaliza en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, tenemos nosotros que mirar muy bien y permitir muy bien que se recuperen esos empleos, que la gente pueda volver a tener buenos ingresos laborales, tal como nosotros esperaríamos que esta recesión y todo lo que ha pasado con la pandemia sea transitorio y no nos deje heridas de largo plazo. Esa es la primera parte. La otra cosa, esta discusión de la focalización versus la universalización, a mí no me gusta ponerlo en términos de esa dicotomía. Yo creo que Chile pasó efectivamente de un estado en el cual lo prioritario era focalizar, porque había 40, 30, 20% de chilenos pobres. Por lo tanto, la prioridad y máxima prioridad era eso. Hoy día la fracción es menor, todavía es preocupante y todavía hay que tener políticas focalizadas y muy especiales a los sectores más pobres. Pero también han surgido a nivel de la clase media y a nivel de muchos sectores de la población nuevas necesidades, nuevas demandas de seguridad social. Se vive con más ingresos, pero se vive en una situación de mucha incertidumbre. Muchas veces familias que tienen un trabajo pueden volver a la pobreza si pierden ese trabajo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que pensar son políticas para esos sectores que provean mayor seguridad social. Por lo tanto, yo no hablo de que las políticas tengan que ser universales versus focalizadas. Yo creo que tiene que haber políticas para todos, pero de acuerdo a sus necesidades y a sus requerimientos. Por lo tanto, no es una política común para todos versus tampoco es una política especialmente para un sector. Hay que tener políticas que cubran una mucho mayor amplitud de la población, pero de acuerdo a sus propias necesidades. Las necesidades de alimentación, las necesidades de un ingreso básico en los más pobres, las necesidades de mayor seguridad y menor vulnerabilidad de las clases medias.
José, ¿cómo ha visto usted esta propuesta desde el legislativo? Tiene que ver, aquí apuntando más sobre todo a la clase media, incluso esta medida va a beneficiar, dicen muchos, a la clase alta. Tiene que ver con la rebaja del impuesto específico a los combustibles, esta rebaja transitoria del 50% mientras dure el estado de excepción. ¿Cómo ve usted ese tipo de propuestas? Claro, suenan bonitos, pero si uno ve los números, incluso en términos medioambientales, del ingreso para el Estado, no, al parecer no cuadra mucho, ¿no? Sí, hoy día estamos en una situación que me parece bien complicada y que es ofrecer, ofrecer y ofrecer sin límite. O sea, obviamente, si nosotros pusiéramos una lista de todo lo que nos gustaría ofrecerle a la población, sería enorme, pero no tendríamos los recursos para eso y tenemos que saber priorizar. O sea, lamentablemente no podemos, incluso con aumentos de carga tributaria, no podemos hacer todas las cosas que se están ofreciendo. Eso es como lo primero y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque aquí además en elecciones presidenciales la cantidad de cosas que se ofrecen, ¿no es cierto?, son enormes y al final o nos van a llevar a una situación fiscal muy pobre que al final nos va a terminar empobreciendo como país o no se van a poder cumplir esos objetivos y va a resultar nuevamente en un desprestigio para la clase política. Respecto de este impuesto, primero, a mí me llama la atención como la lógica, es decir, lo tenemos que bajar por el estado de catástrofe, pero el estado de catástrofe es un estado en el cual nosotros no queremos generar incentivo a la movilidad, o sea, es como una cosa lógica, punto uno. O sea, nosotros estamos diciendo a la gente que es en la casa, salga menos, pero si sale le vamos a poner la benzina transitoriamente por este periodo más barata. O sea, no me parece lógico, en primer lugar. Segundo lugar, tiene costos medioambientales enormes. Yo creo que precisamente hacia donde tenemos que ir nosotros son hacia impuestos que contribuyan, ¿no es cierto?, a la lucha contra el cambio climático, ¿no es cierto?, y todos los problemas medioambientales que tenemos. Creo que ese tiene que ser un foco muy especial en política tributaria y esto apunta absolutamente en la dirección opuesta. José, usted recién decía esta lógica que se está activando de ofrecer, ofrecer y ofrecer. Y uno ve dentro de las propuestas si entramos un poco a la discusión de los candidatos presidenciales, sin duda la propuesta económica que más ruido ha generado es la del candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. Él propuso, quizás lo medular, este aumento de la carga tributaria entre 8 a 10% del PIB en 4 años. ¿Es posible eso a su juicio, José Gregorio? Se ha puesto el caso de Dinamarca. ¿Es posible una carga de ese nivel en nuestro país tan solo en 4 años? ¿Qué efecto puede tener eso en la economía? O sea, en primer lugar, tú apuntas a una pregunta básica y que dice, cualquier aumento de impuesto, en general, un aumento relevante, tiene efectos sobre la actividad económica, tiene efectos sobre el crecimiento. O sea, tratar de decir, no, mi aumento es expansivo y vamos a ser tremendamente exitosos gracias a esto, ojalá fuera así, pero no es gratis subir impuestos. O sea, partamos por eso y obviamente tiene efectos en la actividad económica. Y uno puede decir, está bien, tal vez crezcamos un poquito menos, ¿no es cierto? Uno no quiere matar el crecimiento, vamos a pagar un pequeño sacrificio en eso, pero vamos a tener un país mejor, un país más integrado, vamos a poder realizar mejores políticas sociales, y eso me parece bien y discutible, o sea, y es una decisión que tiene que tomar el país, no los técnicos. Sin embargo, cuando uno habla de una propuesta de aumento entre 8 y 10%, si uno mira, y te voy a tratar de ser bien claro porque aquí hay mucha discusión y bastante confusión. Cuando uno mira la experiencia de los 35 países que están en la base de datos de la OECD, desde principios de los años 60, o sea, son como 45 años si tú tomas promedios de 4 años. Entonces tú tomas los 35 países por un periodo de 45 años y preguntas en toda esa enormidad de datos, ¿quién lo ha logrado? Tú llegas a que solo es Dinamarca. ¿No es cierto? Que lo hizo por ahí por los años 70. Lo hizo solo Dinamarca. Pero Dinamarca lo hizo con un aumento del IVA, que es muy recaudador, sí, y con un aumento de impuesto a todas las personas, a sus ingresos. O sea, eso hoy día en Chile sería imposible. Entonces la pregunta en Chile, vamos a irnos al IVA del 25%. Entonces la gente empieza a decir, no, lo que pasa es que hay otro impuesto. Pero cuando uno lo suma, lo que yo veía de algunos asesores, decía, mira, subir el impuesto al 50% de los ingresos más altos recauda 300 millones. Eso es el 1% de lo que quieren recaudar.
Desintegrar el sistema tributario son 800 millones de dólares. Entonces, 300 millones, 800, todavía no llegamos a medio punto del PIB. ¿No es cierto? Entonces, después le ponen un puntito por aquí de impuestos al patrimonio, otro punto al royalty, y nos cuesta mucho. José. Y quiero hacer otra claridad, porque hay gente que ha escuchado tal vez esta discusión. Cuando uno mira los datos tributarios de la OECD, si quiere comparar cargas tributarias, no los temas de tributo, uno tiene que tomar los impuestos excluyendo los impuestos de seguridad social. Porque los impuestos de seguridad social son muy diversos. Hay países que tienen 20% de cotización, otros que tienen 15%. Pero no es eso. El problema es que los impuestos de seguridad social son para pagar la seguridad social de la gente que puso esa plata. Por lo tanto, si tú miras los impuestos incluidos seguridad social, por ejemplo, el caso de Suecia, que entre el 73 y el 77 aumentó en más de 8% la carga tributaria. Pero de eso, como 5 puntos fueron seguridad social. Por lo tanto, no vale, porque uno está diciendo, ¿qué es lo que hicieron? Fomentar los impuestos de seguridad social para mejorar las pensiones. En Chile vamos a tener que hacer eso. En Chile vamos a tener que aumentar los ingresos de la seguridad social para mejorar las pensiones. Pero eso es un carril aparte. Por lo tanto, lo correcto es ver los impuestos excluidos seguridad social. Con Italia te pasa lo mismo. También tiene algo más de 8%, pero tiene más de 2 puntos de aumento de seguridad social. Por lo tanto, tú quedas solamente con un caso persistente, el caso de Dinamarca, y que su combinación tributaria fue una combinación de impuestos bastante sencillos y tremendamente recaudadores. De manera que a mí me gustaría ver, creo que todavía hay tiempo, creo que hay mucha discusión sobre la campaña del alcalde Jadwe, y en parte es porque han sido muy claros en explicar y en dar cuenta de sus cosas, y me parece bien, pero ahora esperamos nosotros un poco más de detalle y más rigor en la visión de esta cifra. Pero uno también se va, quizás dentro del arco político, a otras propuestas, por ejemplo, de otro candidato que suena fuerte, que está más o menos adelante en la encuesta, al igual que el alcalde de Recoleta, es el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, José, que él proponga un aumento del gasto para diferentes medidas del orden de 25.000 millones de dólares. Pero no se pone como prioridad una reforma tributaria. Él habla más que todo del crecimiento, de otro tipo de medidas, más que de una reforma tributaria. ¿Se puede en esta coyuntura? No se puede, en parte porque llegamos con mucho peso. Llegamos con mucho peso. Yo entiendo que sus 25.000 millones, son por los 4 años. O sea, no son 30.000 al año, son 20, pero eso es bastante, y eso requiere de un aumento. Chile requiere un aumento de impuestos, incluso en una cosa relativamente austera, porque vamos a salir de la pandemia con mucho peso. Y además tenemos un montón de demandas sociales. Por lo tanto, no podemos pensar, obviamente el crecimiento ayuda, pero no es suficiente. O sea, eso no sabemos nosotros que el crecimiento no genera los ingresos que uno necesitaría, sobre todo cuando hace nuevos programas permanentes. Así que yo creo que si llega a gobernar va a tener que aumentar impuestos si quiere cumplir su programa. José Gregorio, le pido que se mantenga en contacto. Vamos a ir a la pausa aquí en Canal 24 Horas, que se mantenga ahí conectado al Zoom con nuestro canal de noticias con Mirada Económica. Vamos a ir a la pausa aquí en Canal 24 Horas. Volvemos en segundos con la conversación con José Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.